Ha sido el más poderoso y popular en la historia del narcotráfico. Aunque fue asesinado hace cerca de 14 años, su vida sigue dando de qué hablar. La publicación de un libro con fotografías inéditas y el testimonio de una periodista que fue amenazada de muerte hacen parte del inicio de esta serie que narra los últimos acontecimientos del llamado patrón. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Un día después de su cumpleaños 44, Pablo Escobar Gaviria era abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda sobre un techo en una casa en Medellín, Colombia. Moría el hombre, pero nacía una leyenda. Este es el artículo que cambió mi vida. De medallo a metrallo. Una leyenda que la periodista Elizabeth Mora vivió en carne propia, al ser amenazada de muerte por los artículos que escribió del narcotráfico y de Escobar, al que entrevistó en varias ocasiones en medio del misterio. Me entran a un Mercedes-Benz con todos los vidrios oscuros y me dicen que me pongo unas gafas en las cuales yo no puedo ver absolutamente nada y me llevan a un sitio. Un sitio que según la periodista era tan extravagante como el mismo patrón, como lo llamaban sus subalternos. Me bajo en un jardín que me parecía muy familiar y la familiaridad era porque era una copia de los Campos Elíseos en París. La sala era una copia, era una réplica de la sala de la Casa Blanca. Y ahí había una foto de Pablo Escobar y su hijo frente a la Casa Blanca. Es esta la imagen a la que hace mención la periodista. Y son precisamente fotografías como estas las que inspiraron a este fotógrafo británico a publicar un libro de imágenes llamado Las Memorias de Pablo Escobar. Yes, Pablo, people know his name, but... En la parte este del mundo la gente conoce el nombre de Pablo Escobar, pero no saben realmente qué pasó con este capo de la droga y cómo era su vida íntima, explica James Morrison, quien en su libro muestra fotografías nunca antes vistas del llamado patrón, como la celebración del cumpleaños de su hijo, sus lujos, sus rarezas y una de las últimas imágenes de su madre. Fue pura casualidad que este fotógrafo de la firma Benetton recopilara estas fotos. Él cuenta que mientras tomaba una imagen con su cámara frente al edificio de la Fiscalía de Medellín, miembros de seguridad lo abordaron y lo llevaron hasta el interior, donde sería cuestionado por un fiscal que le contó que ese edificio se llamaba Mónaco y que hacía parte de la propiedad de Pablo Escobar. My office is his bedroom. Mi oficina era su habitación y tengo varias bolsas llenas de fotografías de Pablo Escobar que le voy a enseñar, me dijo el fiscal. Y justo con ese material Morrison publicó un nuevo libro del jefe del cartel más poderoso que ha tenido la historia del narcotráfico. Un poderío que se basó en los miles de millones de dólares que obtuvo de la exportación de droga a Europa y Estados Unidos, en centenares de asesinatos, entre ellos varios líderes políticos, y en llegarle a la gente pobre con una imagen de hombre bueno y padre ejemplar. Muy populista en muchos sentidos, él tenía su retórica, sus discursos que eran muy a favor del pueblo. Él, en su vida, la gente que lo conocía decía que solamente se había acostado con 2 mujeres mayores de 20 años, su esposa y Virginia Vallejo. En la segunda parte de este especial hablaremos con la persona que estuvo cerca sentimentalmente al llamado patrón y que nos contará hasta dónde llegó Escobar para tenerla a su lado. Alex Roland, Univisión. En la última parte de nuestra serie, El Patrón, conoceremos detalles sobre la vida íntima de Pablo Escobar, detalles relatados por su examante, quien afirma que el excapo de la droga tenía una estrecha relación de amistad con el actual presidente de Colombia. Alex Roland nos explica. Alex. Virginia Vallejo fue una de las más reconocidas divas de la farándula colombiana. Conoció al jefe del cartel de Medellín cuando éste la salvó de ahogarse mientras nadaba en una lujosa propiedad del capo. Se decía que Pablo Escobar había mandado a desfigurarle su cara, pero ahora decidió contar la verdad con un polémico libro. Aparecía detrás de la figura de Pablo Escobar cada vez que a él se le veía en público. Era su amante y confidente, quien casi 20 años más tarde de esa época decidió abrir el baúl de los secretos de esa relación con un polémico libro titulado Amando a Pablo, odiando a Escobar, donde relata varios de los misterios mejor guardados del más conocido y poderoso narcotraficante de la historia. Nadie me ha investigado jamás, y ahora que escribo un libro entonces me volví una delincuente y hay que encarcelarme, ¿verdad? Porque ahora estoy contando las verdades.
Y una de esas verdades que Vallejo nos cuenta en una entrevista que nos concedió desde Miami, donde vive temporalmente, es la relación que el actual presidente colombiano Álvaro Uribe mantuvo con Pablo Escobar. Claro, eran amiguísimos, por Dios, y amiguísimos de toda la familia. Visitó a la esposa de Pablo, dice que Pablo era muy visible y que lo vio en muchas ocasiones. Esa afirmación obligó al presidente Uribe a desmentir lo dicho por Vallejo. Yo no fui amigo de Pablo Escobar ni cuando estaba de moda. Él era una figura pública. Yo lo vi en ocasiones, no conversé con él. La expopular presentadora afirma también que escuchó cuando Alberto Santofimio Botero, un reconocido político colombiano, le decía a Pablo Escobar que tenía que desaparecer a Luis Carlos Galán, el candidato a la presidencia más popular de finales de los 80s. Semanas más tarde de esas palabras, el candidato fue asesinado en una plaza pública, dando inicio a una época marcada con sangre en la vida de los colombianos. Si usted sabía tanto, ¿por qué no habló en ese momento y quizás se hubieran evitado muchas muertes? A ver, concretamente, ¿de qué muertes cree? ¿Usted cree que yo planeaba los crímenes con Pablo, que Pablo me contaba quién iba a matar? No. Casi ciega, pero manteniendo intacta la elegancia que conquistó a Escobar y que la hizo famosa, Vallejo, de 56 años, relata que el llamado patrón gastó una fortuna en la compra de gasolina de avión para mantenerla a su lado. El avión costaba más o menos $10.000 venir a Bogotá, $10.000 llevarme a Medellín, $10.000 devolverme, $10.000 regresarse. Eran $40.000 a la semana. Y Pablo los gastaba encantado para que la relación nuestra fuera muy discreta y yo no tuviera que viajar en un avión comercial. Cuenta que no le regaló ninguna joya, pero que existía un compromiso pactado entre ambos, desmintiendo los rumores de las supuestas amenazas de muerte que recibió de la esposa de Escobar. Lo primero que le exigí era que no le hablara de nuestra relación a su familia, porque él sabía que si le hablaba de nuestra relación a su hermano, él le contaba a la mamá a las hermanas y la hermana a la esposa, y la esposa iba a sufrir, y yo no tenía el menor interés en que la esposa sufriera. ¿Te duele la muerte de Pablo Escobar? Cuando a él lo matan, siento un enorme júbilo, porque yo tuve también algo que ver indirectamente. Al día siguiente, entonces, empiezo a recordar, cuando veo ese entierro y esas 25.000 personas que asisten al entierro, empiezo a recordar cómo había sido él cuando llegó a mis brazos y lo feliz que me había hecho y lo terrible y lo cruel que era ese destino de él, que no pudo cambiar nada. Pablo Escobar será motivo para la realización de 2 películas que comenzarán a filmarse a comienzos del próximo año, una de ellas del reconocido director Oliver Stone, quien podría tener dentro del elenco al hermano de Pablo Escobar. Alex Roland